RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Yo soy Francisco González, soy miembro del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Estoy delegado para ser representante del mecanismo de monitoreo y verificación. Este es uno de los regionales, de los 8 regionales del regional Popayán. Nos corresponde el área de la jurisdicción en el área de Valle del Cauca y Nariño. El papel del mecanismo de monitoreo y verificación fundamentalmente es hacerle monitoreo y verificación al cese del fuego bilateral y de hostilidades y definitivo. En la experiencia de Naciones Unidas, este mecanismo es único. Es la primera vez que se aplica en experiencia de solución de conflictos a nivel mundial. En otras ocasiones, el mecanismo, Naciones Unidas ha resuelto estos conflictos con presencia armada, con ejército, con cascos azules, así como los pedía Uribe. En la experiencia colombiana, ni el gobierno ni nosotros estuvimos de acuerdo que hubiera presencia militar en Colombia propiamente. Entonces nos pusimos de acuerdo en que tenía que haber una presencia de carácter político, pero a la vez que fuera más neutral. Y quisimos que esa representación de un organismo internacional que le diera confianza y garantías a este cese del fuego para que las dos partes no sintieran resquemor. Entonces se acudió a que debía ser la representación escogerse en los países de la CELAC y con ellos entonces darnos una garantía regional de que nosotros estábamos resolviendo nuestros propios conflictos y no bajo la égida de la OEA, o sea, bajo el control de los Estados Unidos, de manera directa. Este proceso es un proceso complicado y es un proceso largo. Para todos los colombianos es un proceso muy importante a la hora de nosotros avisorar el futuro. La base del acuerdo, de los acuerdos de La Habana, la base de garantizar la implementación de los acuerdos está en que este mecanismo pueda funcionar y garantice que ninguna de las dos partes rompe los acuerdos y de esa manera se estabiliza la vida política y militar en el país. Para nosotros es muy importante esta definición. Cuando nosotros firmamos los acuerdos en La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, nos pusimos de acuerdo y nos preguntamos si estábamos decididos y si era verdad que queríamos finalizar el conflicto. El gobierno afirmó que estaban dispuestos a firmar y que esta guerra terminara. Nosotros también dijimos que si el gobierno estaba dispuesto a finalizar esta guerra y buscar una solución política al conflicto, nosotros estábamos dispuestos a firmar los acuerdos. Así se hizo. Y comenzamos a trabajar, ustedes saben, desde 1912, y este proceso iba construyéndose a estas etapas, la suma hasta ahora 2017. Dijimos, el centro de estos acuerdos no puede ser otro, sino las víctimas. Y en las víctimas, resarcir a las víctimas. Se calcula que en Colombia hay más o menos de 8,5 millones de víctimas en esta última etapa. Si nosotros contamos todo el tiempo que lleva nuestra victimización, todos los colombianos seríamos víctimas. Si hablamos desde la época en que donde están los orígenes de este conflicto, no terminaríamos nosotros de contar y nos tendríamos que contar todos los colombianos. En esa medida hicimos las propuestas.
Así propusimos que había que, para el campo, desarrollar una reforma rural integral, que el conflicto no era solamente armado sino social, y que por lo tanto quien era la base fundamental de este conflicto era la injusticia y la discriminación y el sometimiento y el aislamiento a que el Estado había sometido a los millones de colombianos que viven en los campos. Pero no solamente dijimos eso, sino que a la vez este conflicto tenía otros factores gravísimos que se entrecruzan dentro de todos estos acuerdos, que son las discriminaciones, la discriminación del campo, la discriminación de los sectores étnicos del país, las negritudes, los indígenas, la discriminación de la mujer, que es el sector mayoritario de la población colombiana, y más sin embargo no se hace visible su papel, su aporte a la sociedad, y se oculta y se discrimina en todos los sentidos. Nosotros los hombres vivimos muy felices porque nada cambia respecto a eso. El machismo no nos deja ver que detrás de nosotros hay un sector mayoritario que puede impulsar todo el desarrollo de esta sociedad. Pero también están los sectores LGTBI, que por sus diferencias sexuales o de otros intereses, entonces son discriminados de manera bastante grotesca, y que demuestra nuestra incapacidad para acercar a los demás de vida en sociedad. Todos estos elementos a nosotros nos hicieron ver que el conflicto era un conflicto, por lo tanto, no solamente armado, pero que ahí podíamos comenzar a construir las columnas nuevas sobre las cuales se iría a erigir la nueva democracia, la nueva sociedad, y dejar abierto a que los acuerdos de La Habana comenzarían a dar la pauta de una nueva democracia, siempre y cuando fuéramos capaces de crear una apertura que permitiera la participación de los sectores más minoritarios de Colombia. Pero ahí nos encontramos nosotros con un problema, y es que cuando hablamos de la democracia en Colombia, lo primero que encontramos es la teoría de la seguridad nacional, que es sobre la cual se educan la alta oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas, y sobre las cuales educan a los altos ejecutivos de las grandes empresas colombianas en las universidades norteamericanas. Es la persecución del enemigo interno. Cuando ellos consideran que hay en el interior de nosotros un enemigo interno, y a ese enemigo interno hay que acabarlo. Entonces, hablando nosotros de la solución del conflicto, nos planteamos, tiene que acabarse esa concepción del enemigo interno. La única manera que nosotros podamos superar nuestro conflicto tiene que ser que los colombianos no vuelvan a sentir nunca más miedo de hablar en democracia. Y esa es la tarea que tenemos nosotros por resolver. Un grave conflicto social que no se ha resuelto nunca, que desde Gaitán, que hacía manifestaciones y lo mataron precisamente luchando porque no asesinaran a más gente. Hoy todavía estamos en esa batalla. Cuando Marquetalia se armó, así como dijo el señor que primero intervino, precisamente fue defendiendo el derecho a la vida, porque si no se defendían, los iban a asesinar. Esa es la raíz del actual conflicto armado que nosotros tenemos, y por lo tanto nosotros necesitamos que los colombianos recojan las bases que se están creando alrededor del proceso de La Habana y se construya eso que es nuestro. Los acuerdos de La Habana no son de la FARC, son de ustedes. Estos acuerdos
son para que los podamos implementar juntos, pensando no solamente en nosotros, pensando en el futuro, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestras familias, pensando en el papel que tiene que jugar la academia construyendo una nueva sociedad. ¿Cuál va a ser el papel de la academia en la implementación de los acuerdos? ¿Cómo va a ser nuestra educación? ¿Cómo va a ser nuestra participación en la producción tecnológica, en la producción industrial? ¿Cómo va a ser nuestra participación en la integración social? ¿Cómo va a ser nuestra participación en llegarle a los campesinos para vincularlos al resto de la sociedad? En el campo, actualmente, si se siguen las estadísticas de que en la ciudad tenemos el 74% de la población, quedarán en el campo aproximadamente unos 12 millones de colombianos, pero algunos están en el mayor atraso que ustedes no se pueden imaginar. A ese campo hay que llevar el desarrollo, a ese campo hay que llevar la educación y a ese campo hay que traerlo para que haga parte de toda la colombianidad que somos nosotros. No nos podemos olvidar de que hay otra Colombia a la que hay que llegarle y que hay que integrarla. La base de nuestra violencia está en que en el campo no hemos podido atraer el campo a las condiciones de la sociedad nuestra. Y por el contrario, lo hemos abandonado a tal grado que el campo no está produciendo está reduciendo su participación en el Producto Interno Bruto. Ahora estamos en el día 138 de la etapa de dejación de las armas. En la línea del tiempo, hoy estamos a 12 días de entregar el 100% de todos los fusiles de las FARC y a 30 días de comenzar el proceso de transformación de la FARC a movimiento político, ya habiendo hecho dejación de las armas. A esta época todavía el gobierno no alcanza a cumplir las metas que se había propuesto. Teníamos el 5 de febrero, al 5 de diciembre tenían que haberse terminado de construir las zonas veredales donde los guerrilleros se iban a alojar. Hoy llevamos 138 días, no se han comenzado a terminar, no se han terminado. No hay un sitio donde los guerrilleros puedan establecerse. Por el contrario, continúan los problemas de la salud, continúan los problemas de abastecimiento, esas deficiencias generan conflictos de relaciones entre las dos partes y no facilitan la unificación de los criterios en torno a cómo continuar en el cese al fuego. No sabemos qué va a pasar porque el 31 de mayo deberíamos que se culmina el día 180, deberíamos de ya haber cumplido el tiempo suficiente para hacer la dejación definitiva de las armas. No hemos alcanzado, y esa etapa está bastante cruda. En la línea del tiempo de dejación de las armas hay otra línea del tiempo que es los compromisos que el gobierno tiene que cumplir, como es la ley de amnistía, la aplicación del indulto. Ya tenían que haber salido 4.000 combatientes de las cárceles, 1.200 que son del ejército y policía, 2.800 que son de las FARC de esos apenas han salido aproximadamente 147. Ese es un incumplimiento básico para nosotros poder dar otro paso más adelante. Está apenas en desarrollo el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición.
apenas se está conformando la Comisión de la Verdad, apenas se está conformando la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Todavía falta estatuirle su cuerpo fundamental, que es la que le permite el funcionamiento. Nosotros decimos que vamos a cumplir, que haremos todos los esfuerzos nuestros por cumplir, pero le estamos exigiendo al gobierno colombiano que también haga esfuerzos de cumplir, que nos dé muestra de su voluntad real, de si están interesados por la paz, para que convoquen nuevas fuerzas, nuevos compromisos, y que lo que nos comprometimos se cumpla a la fecha. Bueno, en esa parte nos encontramos de los avances de los acuerdos del cese del fuego y dejación de las armas, y en esa parte esperamos a ver qué nuevas cosas resultan. Las partes se habían comprometido que para el día que para agosto, ya transmitió la FARC que para agosto se iba a realizar el congreso en el que la FARC se va a transformar en partido político, pero no sabemos a qué nuevo acuerdo se llega con el gobierno, si se va a correr la fecha o no, en lo que tiene que ver con dejación de las armas. Ahí estamos. Este es el compromiso que tenemos. Acabamos de salir de la reunión con la Asamblea y el Consejo. Los señores, los diputados y los concejales muy inquietos por saber cómo habíamos cumplido, si se habían cumplido los acuerdos de cese del fuego, cómo avanzan las zonas veredales. Y es muy preocupante que a estas alturas de la vida, cuando está en desarrollo el acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos, el gobierno colombiano esté reprimiendo a los campesinos en Tumaco con el programa de erradicación forzosa, como si eso no fuera parte de los acuerdos de La Habana o de los acuerdos que el mismo gobierno acaba de firmar con los mismos campesinos. Si algo hemos firmado es que se tiene que respetar las decisiones de las comunidades. No consideramos acuerdos si las comunidades no participan en esos acuerdos y si a las comunidades no se les respetan las decisiones que se toman. Pero si el que firma el acuerdo es el primero que viola el acuerdo, entonces sencillamente tenemos un problema muy grave, porque entonces se rompe la confianza y la base de estos acuerdos es la confianza. Tenemos que pensar seriamente en eso. Hay que hacerle conocer al gobierno, hay que hacerle llegar al gobierno, nosotros a través de nuestro medio, que esa decisión va a afectar seriamente, y afecta seriamente la confianza, y las dos partes vamos a tener muchos temas que discutir. No solamente ocurre en Tumaco, también ocurre en Argelia Cauca. Hay que hacer una diferenciación. El campesino no cultiva la coca porque a él le dé la gana de ir a cultivar una mata, ni porque sea muy malo. El campesino cultiva la coca porque no tiene otro recurso el cual le pueda resolver sus problemas económicos inmediatos. Si el campesino recurre a ese tipo de producción es porque el Estado lo ha tenido abandonado durante mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que insistir. Una cosa es el campesino y otra cosa es el narcotráfico. Tenemos que separar estos dos aspectos, porque si no nos equivocamos a la hora de juzgar qué es bueno y qué es malo frente a esta producción de cultivos ilícitos. Bueno, tenemos esos retos, pero con todos los retos que les he estado mencionando, con todas estas dificultades y obstáculos, nosotros vamos a cumplir. Nos comprometimos en que vamos a hacer dejación de las armas y que vamos a hacer transformación de las FARC en movimiento político. Nosotros vamos a continuar con nuestros planteamientos.
Vamos a continuar con lo mismo que tenemos en los acuerdos de La Habana. Pero fundamentalmente continuaremos luchando porque el pueblo colombiano pueda tener algún día la esperanza de un país con más democracia, la esperanza de un país más incluyente, a donde podamos todos participar sin miedo de hablar. La academia va a jugar un papel muy importante en este proceso. Estamos en la etapa de implementación de los acuerdos. ¿Qué son esos acuerdos? Es todo lo que con el gobierno acordamos que era la base del conflicto social que tenemos en el país. Eso es necesario que la academia lo profundice y que analice cómo se va a implementar esto en materia de la vida política y social del país y cómo lo vamos a transformar en organización y actividad permanente de cambio. Sin este cambio no habremos construido las bases de una nueva sociedad, pero no nos podemos resignar a vivir por falta de actividad y de acción la Colombia con una democracia nueva y más amplia. Tenemos que lograr esa democracia, este papel es de nosotros y los jóvenes tenemos que emprender esos cambios. Esos cambios son de ustedes, nadie se los va a regalar ni se los han regalado. Todo eso obedece a las luchas que ustedes han librado, que han librado los campesinos y de que nosotros hemos querido interpretarlo aquí en los acuerdos de La Habana, participando de lo mismo que todos han reclamado en las distintas manifestaciones. Los cambios sociales están en manos de ustedes. Muchas gracias. LPA-SUB. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.